Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Muy bien, vamos a acomodar esto, que todo está en orden. Yo soy el doctor Carlos Novo y hoy vamos a comenzar una serie de cápsulas, así como para ir ya también despidiéndonos de este experimento. Todos los videos de estos casi últimos 2 años pueden encontrarlos también en la página de Facebook de Neuroscopic. Y este mes vamos a dar por lo menos 3, si es necesario damos las 4 que tenemos del mes, para trastornos demenciales, trastornos neurodegenerativos, específicamente demenciales, específicamente del encéfalo, no tanto de médula ni de nervios periféricos, que es lo que llamamos demencias, que son trastornos neurológicos del encéfalo, de todo el encéfalo. El encéfalo es no solamente el cerebro, sino también el cerebelo y ciertos núcleos. Hablando de eso, tenemos un segundo. Ciertos núcleos, que llamamos núcleos subcorticales, mesencefálicos y pontinos. Entonces, lo que queremos más o menos hablar es justamente cómo esta parte del sistema nervioso central se va degenerando, tal cual va muriendo de manera mucho más aprisa. Y hay muchísimas maneras de clasificar las demencias. No nos tardaríamos nada más las 4 cápsulas en hablar de las maneras de clasificar las demencias. Es un tema demasiado amplio y que de hecho en muchas cosas todavía no tenemos bien determinado pues la clasificación, o no estamos del todo convencidos de que lo estamos haciendo bien. Entonces estamos todavía investigando. En los últimos 30 años ha explotado la investigación en el tema, en el campo. Entonces todavía nos falta un poco para inclusive tener buenas clasificaciones y diagnósticos. Entonces, la primera parte de hoy vamos a enfocarnos en hablar cosas muy generales, como por ejemplo hay cerca de unos 40 a 50 millones de personas con algún tipo de demencia, especialmente la más común es la enfermedad de Alzheimer. Ya hablaremos de ella, no sé si la segunda o la tercera cápsula. Y la incidencia más o menos es de un 5 al 7% a los 65 años. Es decir, si agarramos 100 personas de 65 años, más o menos 5 o 7 van a tener ya una manifestación clínica. Lo más importante de todo esto es que, como todos los trastornos crónicos degenerativos, no solamente cerebrales o neurológicos, sino cualquier otro órgano o sistema, suelen comenzar años o décadas antes de que nos demos cuenta, de que nos den manifestaciones clínicas. Entonces, lo que hemos aprendido es que si hacemos prevención y diagnóstico temprano o diagnóstico en la etapa 1, que es preventiva, podemos hacer mucho más para ya sea parar la enfermedad o inclusive en algunos casos evitarla. Ejemplos de estos ya hay, especialmente en algunos lugares de Europa, con Alzheimer específicamente, y hablaremos de eso en las siguientes. Hoy nos va a tocar hablar específicamente de trastornos demenciales familiares, es decir, que son genéticamente hereditados a la siguiente generación de manera dominante. Es decir, que si lo tiene uno de tus padres, tienes el 50% de posibilidad de tenerlo. O si tú lo tienes, para cambiarlo, si tú eres el afectado, tienes 50% de posibilidades de pasárselo a tu prole, a tus hijos. Entonces, afortunadamente estos casos son mucho más extraños, o sea, son mucho más raros. Varía un poquito la prevalencia entre 5 a 20 por cada 100,000 habitantes, y hay muchísimas enfermedades en este rubro genético. Entonces no vamos a hablar evidentemente de todas, vamos a hablar posiblemente de la más común, una de las más comunes por lo menos en estas partes del planeta, porque puede haber algunas más comunes en Asia, por ejemplo. En Japón hay trastornos genéticos muy específicos que se dan básicamente en esa región nada más, y así en otras poblaciones. Y vamos a hablar de una enfermedad que se llama enfermedad de Huntington o Corea de Huntington. Y se llama Corea porque Corea, no crean que es Corea el país. Corea es un término
que viene del griego, de Corea, y Corea significa en griego baile. Entonces la Corea es un baile. Se pensaba por el siglo XVI, XVII, que era como una especie de, como muchas veces, que era una especie de castigo, brujería, como ustedes quieran llamarle, pero castigo de un santo, San Vito, ¿no? Entonces se llamaba la Corea de San Vito, no San Vito de Sambo, San Vito, Vito con V. Entonces la gente se movía de manera muy extraña, de manera como si se estuviera bailando. Son movimientos totalmente involuntarios, complejos, pero sumamente particulares en cómo se mueven y en la lentitud. Puede haber algunos que son más rápidos, balísticos, pero en general son movimientos lentos y complejos, como haciendo un baile. Entonces hay muchos tipos de Corea, o sea, muchos tipos de movimientos, de trastornos de movimiento de ese estilo. Vamos a hablar de uno en específico, que es la enfermedad de Huntington, que se describió por primera vez, a ver si la memoria no me falla, por ahí de 1840, por un tipo que se llamaba Charles Oscar Water. Lo describió bastante bien, pero no se tenía el nombre de George Huntington. Es una historia interesante porque el tipo tenía 22 años cuando escribió la descripción, publicó como tal varios casos, se describió la enfermedad de manera tan elegante, tan concreta, tan clara, que aunque ya teníamos 30 años antes el escrito de Charles Oscar Water, todo el mundo decidió que Huntington se merecía el nombre, ¿no?, de la enfermedad, ponerle su nombre como honor de haber descrito una enfermedad tan bien. A los 22 años lo hizo. Entonces, cualquier persona, cualquier otro especialista que ya pasó por... Bueno, los 22 años ni siquiera estamos graduando en medicina, ¿no? Entonces también han cambiado los tiempos, ¿no? La gente se graduaba 1, 2 o hasta 3 años antes, porque empezaba medicina a los 14 o 16. Entonces no había prepa, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, independientemente de eso, Huntington describió una enfermedad, y ya hemos aprendido muchísimo de ella. Ya sabemos que es un proceso genético, sabemos que es del cromosoma 4, sabemos que hay ciertas repeticiones de ciertos aminoácidos, en este caso digamos el CAG, y si hay más de 36 repeticiones, de hecho especialmente después de 40 repeticiones, la enfermedad empieza a considerar una cuestión positiva de que se va a manifestar, y entre más repeticiones tenga ese pedacito del gen, más grave van a ser las manifestaciones. Entonces, la Corea de Huntington afecta diferentes lugares del cerebro, y de hecho por eso no es la única, decíamos, hay otras. Por ejemplo, el mismo Alzheimer, más o menos el 5 a 10% son de carácter familiar, es decir, es genético dominante. Ya tenemos más o menos bien pues localizados muchas familias. De hecho, Colombia tiene un gran departamento al respecto. Y de hecho, en cuestión de Corea de Huntington, también en Venezuela, en los 50 se encontró una población en Venezuela, la pobre y sufrida Venezuela. Si no me recuerdo, se apellida Negrete, el médico de los 50 que encontró esta población, no sé exactamente dónde, perdida en alguna selva de Venezuela, de una población muy grande donde había mucha gente, una población donde había mucha gente con Corea de Huntington, y de ahí también se fue expandiendo, así como el Alzheimer familiar de los colombianos, ahí digo, para una cuestión de zona geográfica. Y también, por ejemplo, hay otro tipo de demencias, la demencia frontotemporal, que también llamamos antes enfermedad de Pick, porque Pick fue el que describió este tipo de trastorno, aunque ya sabemos que es como un complejo, es un síndrome, y hay muchas enfermedades ahí misma. Y bueno, más o menos ese tipo de trastornos demenciales frontotemporales, porque afectan especialmente el lóbulo frontal y el temporal, y especialmente la unión de ambos lóbulos que hacen la ínsula. Esta no es la ínsula, aquí no está la ínsula, pero la ínsula es un pliegue que se hace entre el frontal y el temporal, y se hace la ínsula. Entonces es un proceso especialmente de ahí, y más o menos hasta el 20 a 30% de los casos de ese tipo de demencia son familiares dominantes. Y muchos de ellos son mutaciones nuevas, es decir, la persona
al nacer hizo esa mutación, pero ya que está hecha esa mutación, la puede seguir pasando. Entonces, en el caso de Huntington, la enfermedad de Huntington, el 90% de los casos son hereditarios y solamente el 10% son mutaciones nuevas. Pero cuando ya tiene esa mutación nueva, ya puede heredarla. Pero el 90%, digamos, se las pasaron, no la crearon ellos una mutación nueva. La diferencia de las otras que mencioné. Okay. Entonces, vamos a enfocarnos especialmente en Huntington, porque Huntington es una enfermedad que usualmente se va a manifestar entre los 35 y 50 años. 45 a 50 es más común, sea en hombres y mujeres, y puede comenzar desde años antes. Inclusive hay una subclasificación de comienzo temprano, ¿no?, que puede comenzar desde la adolescencia y comienza con diferentes síntomas, pero los principales síntomas, además de los motores, porque afecta especialmente núcleos como tal basales. Los núcleos basales son núcleos que están por debajo, ¿no?, en la base abajo de la corteza, y especialmente el caudado, que es un núcleo grandote que está involucrado en todo el sistema motor. Entonces comienza especialmente a tener procesos motores, manifestaciones motoras, le decimos esta corea, este movimiento de baile, ¿no?, rigidez, movimientos de los ojos inadecuados, pero también afecta la corteza. Entonces, especialmente la parte temporal y la parte frontal. Y usualmente comienza con síntomas que se consideran psiquiátricos en el sentido más estricto de la palabra, es decir, neurológicos, pero no motores, ni sensoriales, ni perceptuales, es decir, de la parte más frontal, del telencéfalo frontal, de la corteza frontal y temporal. Entonces empieza a tener síntomas desde depresión, síntomas en cuestión de comportamiento, en cuestión de agresividad, en cuestión de sueño. Entonces puede haber otros muchos síntomas que no son como tal motores y que pueden así iniciar. Es fácil como tal saberlo porque ya sabes que hay un proceso familiar, es decir, ya hay papás, tíos y hermanos que a lo mejor ya te sufrieron la enfermedad, entonces es fácil como tal pues ir a investigar y saber si sí o no la tenemos. La idea es que todo el mundo que tenga un familiar con enfermedad de Huntington, que sea línea directa, tenga como tal una evaluación genética para ver si existen estas replicaciones en el cromosoma 4 del CAG. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay otras muchas enfermedades de este estilo, una ataxia cerebral es progresiva, y otras enfermedades que son todavía mucho más raras, ¿no?, que las encontramos a lo mejor en menos de 5 de cada de 100,000 habitantes. La idea de esto es, abrir un poquito el campo, abrir un poquito la visión de las enfermedades demenciales, que son muchas, docenas, ¿no?, y que en este caso quisimos hablar solamente de las genéticas, de las que se heredan de manera dominante, porque después hay otras recesivas. Recesiva significa que tienen que ambos padres tener el gen afectado para poder tener hijos afectados, ¿no? Entonces, o que el gen recesivo tenga mucho menos impacto y nada más el 25% de la prole tiene la posibilidad de tenerlo. Entonces baja un poquito la incidencia y el riesgo de heredarlo. Entonces, eso te hablamos solamente de las dominantes. Y Huntington es la más famosa, es la más común. Y aunque hay pocos casos, afortunadamente, decíamos cerca de 5 en 100,000, tenemos que estar sumamente atentos de que no solamente la demencia significa perder memoria, ¿no? Y también ya cuando vayamos hablando de las siguientes, nos damos cuenta que es mucho más amplio y que es un proceso que afecta a todo el encéfalo, incluyendo el cerebelo, que aquí no lo tenemos, allá está atrás. Ya después lo vamos a tener para hablar de las siguientes. Y nos puede afectar muchas cuestiones motoras, movimientos oculares, cuestiones, ya decíamos, también digestivas, de sueño, y después de comportamiento, de emociones, cognitivas, que ya es lo que finalmente conocemos, atención y memoria, ¿no? Y especialmente memoria por el Alzheimer, que es lo más común, pero hablar un poquito de la perspectiva y siempre estar atentos y prevenir, ¿no?, adelantarnos a que las cosas sucedan, porque una vez que ya sucedieron, usualmente llevamos 15 o 20 años de proceso, y es mucho más difícil hacer cosas. Aún así es complicado y no tenemos ningún tratamiento para la enfermedad de Huntington y para prácticamente ninguna demencia, de hecho. Entonces, por eso el prevenir, en este caso que son procesos genéticos, más bien es tener diagnósticos desde el inicio, desde el nacimiento, para intentar hacer cosas que puedan aplazar o hacer más leve como tal las manifestaciones.
No es simple, son enfermedades que son fatales, son mortales, pero que afortunadamente si lo hacemos bien tenemos una relativamente alta posibilidad de que la persona tenga una adecuada calidad de vida, por lo menos la gran parte de su existencia. Pues vamos a seguir escuchando al jefe Bob. Creo que es de los más viejos artistas que todavía siguen cantando. Y antes de irme, voy a hacer un pequeño... Nunca hago comerciales, pero esta vez es necesario. Hay una sociedad que se llama Sociedad Mexicana de Bio y Neuroretroalimentación, o Bio y Neurofeedback en inglés, pero que tiene su congreso bianual cada 2 años. Y el siguiente es en 10 días, en Juriquilla, en el laboratorio, en el departamento de neurobiología de la UNAM. La encargada ahí es la doctora Talía Harmony y su hija Talía Fernández. Y estaremos todas las semanas dando un curso pre-congreso y un congreso especialmente sobre el tema y el campo de neuroregulación y neuroretroalimentación y bioretroalimentación o biofeedback para todo el que le interese. Ya estamos en los últimos días. Nos vemos la siguiente semana. Salud y placer.